A inicios de marzo, las principales agencias de inteligencia de los Estados Unidos concluían en su evaluación en el mundo en el 2022 que las organizaciones criminales mexicanas están usando de manera abierta las utilidades, las ganancias del tráfico ilícito de drogas para tener una absoluta presencia. Y ahora les digo, a diferencia, sumado a lo que les dije el día de ayer. Y también habrá en las elecciones del 2024 una ominosa sombra del narcotráfico sobre las elecciones de México. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. El gobierno de los Estados Unidos sigue apretando, sigue señalando lo que está pasando en nuestro país. Esto se dio el día de ayer claramente a través de un reporte que es elaborado todos los años por el Departamento de Estado norteamericano, y en él se habló del año pasado y se identificó a México como un país que tuvo un proceso muy violento el año pasado en las elecciones intermedias. Habló de más de 100 muertos políticos y dijo que todo aquello que se trató de tomar como previsión para que no hubiera la violencia que después sí se presentó, esto da como resultado que todo aquello que trató de hacer el gobierno federal resultó inútil. Y habla de lugares como Veracruz, Guerrero, Guanajuato, como lo más violento de lo que se dio en las elecciones intermedias. Y el ingrediente, no solamente por la violencia, tiene que ver, y lo más importante y destacable, es porque hay ahí la intervención directa del narcotráfico mexicano, de la delincuencia organizada, que ha tomado una acción mucho más activa, mucho más participativa en el marco de la vida política nacional. Decía el Departamento de Estado norteamericano que en el pasado el narcotráfico le proponía ayuda a los políticos para que estos llegaran al poder, y que ahora el narcotráfico lo que propone es candidatos para que lleguen al poder y de manera directa los promueve. Es un cambio, digamos, cualitativo súper significativo, ya que lo que está diciendo aquí el Departamento de Estado norteamericano es que el narcotráfico ya participa en política en México, haciendo de muchos estados de la República narcogobiernos, y de la Federación, pues de alguna suerte, algún tipo de relación, ya que ubica a una gran cantidad de la proporción territorial de México como gobernada por la delincuencia. Y este reporte anual de derechos humanos del mundo del Departamento de Estado norteamericano subraya que los mecanismos de protección que se dan para que todo esto se resuelva son muy bajos, muy escasos, poco eficientes, y que los juicios que se promueven como resultado de investigaciones que pudieran llegar a los culpables prácticamente no existen, haciendo de todo esto patente el hecho de una delincuencia organizada que en México opera con una absoluta impunidad, incontubernio de los gobiernos, de las autoridades. A inicios de marzo, las principales agencias de inteligencia de los Estados Unidos concluían en su evaluación en el mundo en el 2022 que las organizaciones criminales mexicanas están usando de manera abierta las utilidades, las ganancias del tráfico ilícito de drogas para tener una absoluta presencia y una influencia total en las elecciones. Ahora, este reporte es un estate quieto, ¿no?, a México, y también lo debemos de ver así. Yo sé que fuerzas de oposición en México al gobierno del presidente López Obrador estamos todos pensando en las elecciones del 2024 para sacar a Morena y a sus interlocutores y a su principal líder, que es el presidente, del poder. Eso es lo que estaremos tratando de hacer. Pero no olvidemos dos factores. Uno que les traté el día de ayer
y otro que les trato el día de hoy. En el día de ayer les decía, el presidente tomará al Instituto Nacional Electoral y se lo hará propio. Junto con él estará el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y ahora les digo, a diferencia, bueno, sumado a lo que les dije el día de ayer, y también habrá en las elecciones del 2024 una ominosa sombra del narcotráfico sobre las elecciones de México. Si a esto le sumamos la debilidad que ahora se presenta en el ciberespacio, que es uno de los problemas no locales, sino mundiales, pienso que las elecciones del 2024 serán, por lo menos, complicadas, muy problemáticas en remontar en función de quienes organicen, o más bien en quienes dominen el proceso electoral del final del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, en caso de que sea el final. No vaya a ser que sea el principio de una cadena, como lo hemos visto, porque no es nada nuevo, en otras partes del mundo, en la actualidad y en la historia en nuestro país. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM.